implementaciones que vemos en el mercado, vemos que tienen sus sensores de seguridad, conectan a un PLC estándar, de ahí salen a dispositivos de salida, obviamente no de seguridad, y esto causa de que cualquier PL o nivel de desempeño que ellos hubiesen podido alcanzar con sus sensores de seguridad, ya que muchas veces hacen muy buen trabajo seleccionando el sensor de seguridad, al conectarlo al PLC estándar o a los dispositivos de salida que no son de seguridad, ya simplemente pierden el nivel de desempeño. Con esto no estamos diciendo que no vas a poderte comunicar en tu lógica de seguridad con tu PLC de control, sino que todos los dispositivos, como hablamos, tienen que ser de seguridad. Tus sensores de seguridad se comunican con un relevador o un controlador de seguridad. De ahí sales a contactores de seguridad o un BFD que tenga funciones de seguridad. Y este dispositivo que está manejando la lógica puede comunicar el estatus al PLC de control. Estamos hablando del PLC estándar. Hablando un poco de los sensores de entrada, y aquí hablamos de los productos que puede ofrecer VLAN, y tenemos cortinas, tenemos rejillas y barreras, tenemos paros de emergencia, sensores de RFID, sensores magnéticos, interlock con y sin bloqueo, y encoders de seguridad. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos dispositivos. Sé que aprovecho también esta oportunidad, ya que Vidaflor y Leonardo les comentaron sobre el PFH y el B10D, que es algo que les ofrece el fabricante, y como ven aquí tenemos el PFD de nuestras cortinas de seguridad. Esto viene en nuestras especificaciones técnicas, y aquí vemos el B10D del paro de emergencia. Una pregunta que siempre sale o es muy relevante es la diferencia entre las rejillas y las cortinas de seguridad. Para la diferencia en sí de las cortinas y las rejillas de seguridad, las barreras de seguridad, se distinguen básicamente por el número de haces. En las barreras o rejillas estamos hablando de que estas van de 1 a 4 haces, y obviamente este tipo de dispositivos son idóneos para controlar el acceso a grandes áreas de trabajo y cuando el usuario está lejos del movimiento peligroso, o digamos el área perimetral. Con esto no estamos diciendo que puedas reemplazar una guarda fija por una rejilla o una barrera fotoeléctrica, pues ya eso te lo diría tu análisis de riesgo. Dependiendo del análisis de riesgo, ya sabes si puedes usar una guarda fija o una rejilla. En las cortinas, ahí ya estamos hablando que estas sí cuentan con muchos haces de luz y se utilizan para detectar distintas partes del cuerpo. Ya estamos hablando de protección para dedos, manos o torso, y de ahí vemos las diferentes resoluciones, que las que son por lo menos 14 milímetros, que estamos hablando para protección de dedos, 30 para manos y 90 torso. La otra diferencia también es que cuando estamos seleccionando una cortina de seguridad, ya depende también de, obviamente, nuestro análisis de riesgo y lo que queramos proteger de la persona con este dispositivo, vemos que hay resolución y que también hay altura de la cortina, ya sea de unos 15 centímetros hasta 1,80 m o 2 metros. En las rejillas no tenemos una altura para seleccionar. O sea, no es que podemos decir, sí, yo quiero una rejilla o una barrera con 2 haces de luz a 1,80 m. No, esta, según los haces de luz, varía también la altura de la rejilla o de la barrera. El paro de emergencia tenemos quería resaltar que nuestros sistemas son modulares. Tenemos el actuador y tenemos los contactos, y en los contactos aquí ustedes tienen diferentes combinaciones, ya sea, obviamente tenemos los 2 contactos normalmente cerrados, también tenemos otras combinaciones con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, dependiendo si quieren mandar cierto tipo de señalización también a su PLC de control, o ya que ustedes quieran monitorear también en su PLC o en su controlador de seguridad el estatus de los contactos, ya cuando estén, digamos, si están accionados o no. Pero para esto nosotros tenemos un set de contactos que los llamamos que traen Failure Protection, que también indican cuando los contactos se desprenden del paro de emergencia. Este viene siendo como un contacto normalmente cerrado ligado con uno normalmente abierto. Cuando se desprende, obviamente la señal que estamos por un canal se desactiva y manda la señal a nuestro PLC o nuestro controlador de seguridad. También tenemos unos actuadores iluminados
Y lo bueno de estos actuadores iluminados es que cuando, digamos, en una máquina que tengan 10 o más paros de emergencia, cuando ustedes realizan su cableado, pueden habilitar esta opción de manera que cuando presionen el paro de emergencia, les indica cuál es el paro de emergencia que está accionado. Obviamente se ilumina. También mencioné que tenemos unos actuadores con un IP69K, protección contra agua. Y bueno, aquí vemos las normas con las que cumplen nuestros dispositivos. En las partes de las cortinas ya les comenté un poco sobre las categorías, las resoluciones que hay en el mercado, van de 14 a 90 milímetros. Hay tipo 2 o podemos decir categoría 2 y categoría 4, tipo 2 y tipo 4, y diferentes alturas que van de 15 centímetros hasta 1,80 m. Me gusta resaltar que en nuestros dispositivos tenemos escaneo doble, los cuales hacen el sensor inmune a interferencia electromagnética o interferencia por radiofrecuencia, que viene siendo lo que vemos aquí, el EMC y el RFI. Y en sí el escaneo viene siendo que la cortina siempre chequea internamente sus haces de luz desde el primero hasta el último. Cada vez que chequea del primer haz hasta el último haz de luz, estamos hablando que es un escaneo. Y obviamente hay 3 diferentes versiones, estándar, select y profesional, unas que traen el muting integrado, otra en las que se pueden conectar en cascadas o en serie, ya dependiendo de la aplicación y lo que les diga su análisis de riesgo, de ahí se selecciona el dispositivo. Luego vamos a las barreras, como les comenté, estas van de 1 a 4 haces de luz, y según los haces de luz va el tamaño o la altura de la barrera fotoeléctrica. Solo tenemos tipo 4. Hay 6 versiones y aquí solo quiero resaltar la versión universal. Lo bueno de la versión universal es que un solo dispositivo es el que es cableado y este actúa como transmisor y receptor. Y su contraparte viene siendo un reflector. Obviamente la distancia que tenemos en la que los dos dispositivos, el emisor y el receptor, son cableados, llegamos hasta 100 metros que pueden estar separadas una de la otra. Ya el universal sí se disminuye bastante, digamos, el área de protección a 8 metros. Pero, o sea, lo bueno es que aquí nos evitamos cableado de 2 dispositivos, etc. En los encoders de seguridad, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia de un encoder normal a un encoder de seguridad? Obviamente estos son robustos. Tenemos también la redundancia interna para cumplir con las 3D de seguridad. Espero se las recuerden, si no más adelante se las comento otra vez. También cuenta con dobles sensores internos para evitar fallas de causa común, y obviamente aquí vemos que unos traen cuñeros también, de manera que el acople al motor o al eje donde lo estamos colocando sea obviamente más segura. Llegamos hasta categoría 4 PLE con estos dispositivos. Vemos las normas con las que cumplimos. Hay ciertas funciones que nosotros ofrecemos en el Samos Pro Compact para lo que es la parte de movimiento o posición, que ya sea dirección segura, velocidad segura, o digamos un límite de posición o un límite de velocidad también. Y esto ahorita en unas aplicaciones vamos a ver dónde se utilizan también estos dispositivos. Luego tenemos, esto sí yo creo que los conocen todos ahorita en el mercado, estamos hablando de sensores sin contactos, ya sean magnéticos o RFID. Ahorita se están haciendo un poco más populares los RFID que los magnéticos, y estos son codificados. Los magnéticos son norte o sur en el magneto. En los RFID hay diferentes combinaciones, ya sean codificados, full codificados o únicos, que la diferencia en estos es que su contraparte no la pueden, digamos, lo único, si se llegara a dañar el receptor, simplemente tienen que reemplazar los 2 dispositivos. En los interlocks tenemos sin enclavamiento y con enclavamiento, obviamente dependiendo de su análisis de riesgo. Ahí les dirá cuál van a utilizar en su implementación. En los que tenemos con enclavamiento, tenemos los Power to Release y Power to Lock. Obviamente, dependiendo de su análisis de riesgo, ahí saben cuál se van a utilizar, siendo el más común el Power to Release. Luego tenemos Limit Switch. Estos, nuevamente la diferencia de a un Limit Switch normal o un límite de carrera, es que son obviamente más robustos. Los contactos, estamos hablando que tienen una vida útil de unos 30 millones de ciclos. Los contactos son autolimpiantes. Muchas veces preguntan qué es un contacto autolimpiante, y decir el contacto cuando se activa ejerce cierto esfuerzo
y elimina si hay cierta corrosión o cualquier impureza que estén en estos contactos. Luego entramos a los dispositivos de seguridad, la parte de la lógica. Aquí tenemos controladores programables y relevadores de seguridad. Y ya que entramos a este tema, me gustaría también hablar un poco de la diferencia de un relevador simple o estándar que conocemos, el electromecánico, a un relevador de seguridad. Todos sabemos que el relevador simple cuenta con una bobina y el movimiento mecánico de los contactos de metal para conectar y desconectar la carga. ¿Qué pasa? Que después de muchos ciclos de conmutación, estos contactos de metal pueden terminar soldándose o lo que conocemos como que el relé se quedó pegado. Supongamos que tienen un paro de emergencia conectado a este dispositivo y está haciendo la función de seguridad. ¿Qué pasa? Cuando este contacto se queda pegado, si viene el operador y presiona el paro de emergencia, la máquina sigue funcionando y en consecuencia es que en sí resulta en un estado peligroso para el operador. Y por esta razón, como lo comentaban Leonardo y Vidaflor, los estándares y las normas de seguridad europeas, americanas, nacionales, internacionales, prohíben el uso de relevadores y contactores simples. Ojo que estamos hablando tanto de relevadores como los contactores en funciones de seguridad. En el relevador de seguridad, este está diseñado para detectar fallos internos del dispositivo y en el circuito de entrada. Esto cuenta con dos relevadores, K1 y K2, que casi siempre lo vemos en las fichas técnicas de los dispositivos. Ahí estamos hablando de redundancia. Y estos son controlados cada uno por un canal, canal 1 y canal 2. Y el circuito se rearma mediante el reset o el que conocemos también como K3. Los relevadores K1 y K2 son contactos de guía forzada o guía forzosa, force guided, positively driven. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué es un contacto de guía forzada. Y obviamente, ¿qué pasa? Si el relevador de seguridad detecta alguna falla, tanto interna como en el circuito de entrada, este evita que se rearme el dispositivo, que se resetee o se rearme la máquina y que no se activen los contactos K1 y K2. Aquí vemos un diagrama de un relevador de seguridad. Vemos las líneas punteadas que son de guía forzada, K1 y K2, canal 1 y canal 2 que manejan cada uno K1 y canal 2 K2. Y reset, o nuestra lógica, digamos, el K3, perdón, que viene siendo el que rearma la máquina. ¿Cuál es la diferencia de un contacto estándar y un contacto de guía forzada o conducción forzada? Obviamente es algo más complejo, pero para resumirlo, aquí tenemos la bobina. Cuando actúa, vemos que esta parte en sí empuja, digamos, la barra y hace que los contactos cambien de estado. Esto cerraría, este abriría. Y cuando se apaga la bobina, esta barra regresa a su estado inicial. Y obviamente por la arquitectura, por el diseño, estos contactos abren. Ahora, ¿qué pasa si un contacto se queda pegado aquí? Obviamente cuando la barra vuelva a su estado inicial, estos contactos se quedan ahí pegados, simplemente sigue la continuidad, sigue funcionando la máquina. En un contacto de guía forzada podemos decir que tenemos doble acción. Cuando activa, cierra los contactos, pero también cuando apaga o vuelve a su estado inicial, como lo dice la palabra, forza a que se abran los contactos. Y si estos quedan a quedar pegados o soldados, simplemente los forzan a que abran. Y ya internamente el dispositivo sí va a decir, bueno, hay una falla, y ya cuando trates de reiniciar ya te va a decir que hubo una falla interna en el dispositivo. Y aquí tenemos una animación del contacto estándar. Vemos como hay una sola acción para conectar los contactos y ya no hay ninguna acción, digamos, cuando desconectamos. En cambio, en el de guía forzada vemos la doble acción para conectar y desconectar. En los dispositivos de seguridad de lógica que ofrece WLAN podemos decir que vamos de menor a mayor. Empezamos con máquinas simples que cuenten con 1 o 3 sensores, máquinas moderadas de 3 a 10 sensores o máquinas complejas que ya sean más de 10 sensores. Y aquí estamos hablando que puede utilizar un relevador de seguridad, ya sea un relevador con ciertos módulos de expansión, o ya sea el controlador de seguridad, el PLC de seguridad. Les comenté cuando empezamos nuestras sesiones que WLAN es uno de los primeros fabricantes de relevadores y controladores de seguridad a nivel mundial. Y pues aquí me imagino que pueden
reconocer este dispositivo. Este era nuestra versión anterior del Samos Pro. Lo que pasa es que VLAN, con este dispositivo, vimos que ocupábamos mucho espacio en el panel. Aquí estamos hablando entre unos 90 o 120 milímetros. Y lo que hicimos fue integrar todo lo que vemos aquí, que viene el CPU, tu gateway de conectividad de protocolos industriales, entradas y salidas, en un módulo que solamente son 45 milímetros y ya tenemos entradas, salidas y tenemos 3 protocolos industriales integrados aquí. Y hablando del Samos Pro Compact, estamos hablando que este es un sistema para máquinas complejas, es totalmente expandible hasta 116 entradas, 56 salidas seguras. Puedes tener comunicación paralela a través de 3 gateways, una integrada y 2 externas. Ahorita hablamos un poco de los gateways o los protocolos industriales que tenemos. En el dispositivo embebido e integrado tenemos Modbus TCP, Profinet y Ethernet IP. Estos ya vienen integrados en el dispositivo. En la programación, tú seleccionas con cuál te vas a comunicar a tu PLC de control. Tenemos diagnósticos vía LED. Tenemos también diagnóstico a través del software. Tenemos funciones certificadas, funciones de lógica certificadas por TV, ya sea para posición, prensa y combustión. La parte de combustión la vamos a reservar para la parte de proceso, pero sí quiero hacer énfasis en lo que es la parte de las funciones certificadas por TV, y ahorita vamos a ver varios ejemplos de eso. Como les comentaba, en el dispositivo tenemos 16 entradas seguras, 4 salidas seguras. Aquí me gusta resaltar que las salidas son hasta 4 amperes en 24 voltios. Hay ciertas soluciones en que el controlador solamente las salidas manejan 500 miliamperes y obviamente no puedes manejar la carga directamente y tienes que ir a otro relevador de igual de seguridad, pero ya los más simples, y ya de ahí vas a tu carga. Y después tenemos 4 puntos de conexión configurables como entradas o salidas seguras. La interfase de comunicación puede ser USB o Ethernet. El programa sí se tiene que cargar en una memoria SD, y la razón es porque si llegara a fallar el módulo o se quemara el módulo, puedes sacar tu SD, ponerlo en otro módulo y ya está corriendo. O hay otros dispositivos que tienen digamos, una batería interna con la que se guarda o la que ayuda a mantener el programa cargado en el dispositivo mientras no está encendido, y si esta batería llegara a fallar, pues pierdes también tu programa y tu configuración. ¿Por qué nosotros elegimos Profinet, Modbus TCP y Ethernet IP como los protocolos industriales en nuestro dispositivo? Pues aquí vemos que Profinet viene siendo, un 25% del mercado vienen cubriendo, un 11% Modbus TCP y Ethernet IP el 9%. Luego tenemos gateways adicionales externas para EtherCAD y CAN Open. En sí vemos que estos 3 son los más comunes en el mercado. Luego, una solución que podemos decir que es algo única de VLAN son los módulos analógicos. Tenemos 3 diferentes módulos para corrientes que van de 0 a 420 miliamperes, digamos los sensores que manejan de 420 miliamperes, sensores de temperatura RTD y una mezcla de corriente y temperatura. Nuevamente, esto en las charlas de proceso no voy a entrar mucho en detalle en estos dispositivos hasta que ya terminamos nuestras charlas de proceso. Por eso les decimos que las charlas se van poniendo mejor cada semana. Ya hablando un poco del software, y nuevamente les voy a comentar más adelante por qué la importancia del software también. En el Samos Plan 6 podemos decir que es intuitivo, la configuración es automática del hardware. Me explico, ustedes empiezan a hacer su lógica, ponen sus dispositivos y él automáticamente selecciona el dispositivo de lógica que necesitan, o sea, el controlador que necesitan. Múltiples pantallas. Aquí en la imagen se logra notar algo, que hay, digamos, una para sensores, una para lógica y otra donde ustedes hacen su lógica. Si ustedes tienen 2 pantallas en su escritorio, pueden simplemente arreglarlos como ustedes lo deseen, como les sea más práctico. Rápido y confiable gracias a la lógica certificada por TV. Reduce errores gracias a la simulación. Eficiente gracias al diagnóstico que nosotros tenemos también en nuestro programa. Tú te puedes conectar al controlador y te dicen la entrada 1 o 2 tienes una falla, ya sea por bajo voltaje o hay un corto, o digamos que la sincronización no se está dando, o tienes los canales mezclados, digamos que los trenes de pulsos que iban a entrar en la entrada 1 están en la entrada 2, etc. Y hay un reporte, una documentación que viene siendo
parte que tú anexas a tu archivo técnico. Seguro, gracias a que nosotros podemos, en el programa también tú puedes enlazar tu programa al controlador o el controlador al programa, y ya por lo menos si tú tienes ciertas máquinas que no quieres que, digamos, el de seguridad o cualquier técnico vaya y le haga ciertos cambios, tú también puedes proteger este programa. Y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo el programa. Ustedes se pueden registrar en la página de VLAN y descargar el programa, o nos mandan un correo y nosotros les mandamos el link donde pueden descargar el programa. Cuando hablaba de las funciones de lógica certificadas por TÜV, aquí estamos viendo una función de reset hecho con puertas o compuertas o gates, como quieran llamar, tradicionales. Aquí tenemos obviamente nuestros contactos, normalmente cerrado el paro de emergencia, de aquí vamos a una negación, de aquí vamos a un RS flip-flop y de aquí otro AND gate que digamos para el reset. Ok, yo puedo decir que esto me sirve para mi función de reset, pero todavía no cumple con muchas de las especificaciones que hay en la norma. ¿Qué hizo VLAN? VLAN simplemente para hacerle la vida más fácil digamos, a los programadores, nosotros sacamos nuestra lógica certificada por TÜV, obviamente, le hicimos la lógica, la enviamos a TÜV y ellos la certificaron, donde aquí tenemos la función de reset, aquí tenemos nuestro paro de emergencia doble canal, por eso vemos las dos rayitas aquí, y aquí podemos nosotros también parametrizar ciertos, digamos, si vamos a usar trenes de pulso, si no vamos a usar trenes de pulso, ya viene internamente también configurado según los estándares, el tiempo que tiene de sincronización un canal al otro. Y lo otro es que si volvemos atrás a este slide, si yo tuviera unas cortinas de luz que también quiero integrar a mi función de reset, tengo que hacer otra lógica más compleja, mientras que aquí yo puedo simplemente aumentar los números de entrada y ya conectar mis cortinas de seguridad y ya está mi lógica hecha y certificada. En la parte de simulación, como les comentaba, tú puedes activar, puedes simular tu programa antes de comprar algún dispositivo, ya sea tanto el controlador como los dispositivos de entrada. Lo activas con un solo clic, simulación. Tenemos diferentes tiempos de muestreo, ya sea en tiempo real o tiempo retardado, y tú puedes simular tus dispositivos simplemente haciéndoles un clic. Verde significa que el dispositivo está en función o digamos el paro de emergencia no está activado, o tu interlock, la puerta sí está cerrada, o tus cortinas, las entradas o el CSD están funcionando bien. Luego otra pregunta que es muy común es ¿qué es el muting? ¿O para qué se utiliza la función de muting? El muting podemos decir que es la suspensión segura, automática y temporal de un equipo de protección electrosensible, ya sea barrera, rejilla, escáner o cortina de seguridad durante un proceso, y esta función autoriza el acceso el acceso al material permitido, obviamente, desde o hacia una zona peligrosa sin detener el proceso. Me explico, por lo menos aquí tenemos un pallet con la mercancía, obviamente van rompiendo los sensores, los van interrumpiendo, y ya cuando llega a cierto punto, todo esto es sincronizado en cierto tiempo, ya cuando llega a cierto punto, la cortina es interrumpida, obviamente el sistema sabe que estamos empezando nuestra función de muting y que obviamente esto no va a parar nuestro proceso. Ya una vez que se interrumpen y vuelven a su estado original los otros sensores, ya vuelve otra vez nuestro sistema de seguridad a operar de manera correcta, como debe funcionar, para que así no permitir la entrada, digamos, de alguna persona. ¿Qué tipo de funciones de muting existen? Tenemos secuencial, tenemos paralelo y tenemos el cruzado. Se recomendaría en sí el secuencial, digamos, porque obviamente es un poco más complejo. El que más vemos en las implementaciones es el cruzado, ya que no requiere tantos dispositivos, pero sí digamos que el secuencial es el que nosotros recomendaríamos. Y nuevamente aquí hablamos otra vez de los cuadros de lógica certificados, y este es un intento de muting, y digo que es un intento de muting porque aquí simplemente utilizando compuertas o lógicas tradicionales que conocemos, aquí tenemos, digamos, en un secuencial tenemos los sensores de la parte A,
digamos los de entrada, los de la parte B, tenemos nuestras cortinas. De aquí simplemente solo estamos mandando una señal de que el muting apenas está empezando. O sea, aquí no estamos tomando en cuenta tampoco que hay un tiempo en el que el sensor 1 tiene que ser interrumpido y después de cierto tiempo el sensor 2 tiene que ser interrumpido. Si llegara a ser más alto o digamos más grande ese lapso, simplemente ahí sí nos daría una falla el sistema. ¿Y qué pasa? Con la lógica certificada que nosotros les ofrecemos también, simplemente conectas tus sensores, parametrizas, y aquí, si volvemos atrás, no tengo una función de reset tampoco tengo una función de override, que viene siendo el switch habilitador en caso de que, digamos, el pallet o el skip vaya de una forma en que se quede atorada en el medio, digamos, de la función del muting o de la cortina, necesitas el override, el bypass o un switch habilitador donde puede ir el operario, también puede pedir un permiso también para accesar a la máquina. Nada de eso lo tenemos en este intento de función de muting y ya vemos qué complejo se vuelve también, mientras que aquí son simplemente dos cuadros de lógica, ya tenemos nuestra función de reset y ya simplemente tenemos nuestras salidas también. Obviamente, ya sea los contactores, X, y aquí tenemos las cortinas, tenemos los sensores de muting, este es el secuencial, tenemos una versión para paralelo y una versión para cruzado también. La razón por la que yo hago tanto énfasis en los cuadros de lógica certificados es porque recuerden que la parte de validación también y verificación no son solo los dispositivos los que los van a ayudar a ustedes a tener el PL, sino que también su programa tiene que cumplir con estas características. Y obviamente si ustedes hacen su programa ya utilizando con puertas de lógica, tienen que cumplir también con todos los requisitos. Luego tenemos funciones de prensa ya predeterminadas y también certificadas por TÜV. Como ven aquí tenemos para prensas automáticas, prensas cíclicas y muchas otras también que tenemos. También si para hacer ajustes a la prensa también tenemos ciertas funciones de seguridad. De estos totalmente certificados por TÜV. Y bueno, ya entramos un poco a las aplicaciones. Y la primera que me gusta nombrar es los AGVs, ya que son muy comunes ahorita en el mercado. Y les iba a comentar que en qué aplicación se utilizan los encoders de seguridad. Y aquí los vemos, en los AGVs tenemos los encoders de seguridad, tenemos escáner láser, tenemos el controlador y aquí estamos monitoreando dirección y velocidad también. En la parte de los módulos analógicos, aquí lo utilizamos más que todo para el peso del AGV o el peso que lleva el AGV. Porque ¿qué pasa? Que el AGV si lleva 100 kilos encima no puede ir a la misma velocidad o a la velocidad máxima o no puede frenar tampoco de golpe si alguien, digamos, se le atravesara y lo detectan los escáneres láser. Simplemente tiene que tener cierto rango en el que disminuye la velocidad y esto lo hacen obviamente con balanza o con escalas y dependiendo del peso, ahí tenemos un sensor que digamos de 4 a 20 miliamperes, nos dice el peso y de ahí se hacen los ajustes según la lógica interna. Luego vamos a las soldadoras, ya sean las ultrasónicas. Estas las encontramos en empresas de electrónicos, en la industria textil, en la industria médica, en la industria automotriz, tenemos este tipo de soldadores. Las soluciones pueden ser las cortinas como vemos ahí, también el controlador de seguridad, ya sea su paro de emergencia. Obviamente hay unas que tienen también ciertos interlocks, ya sea que se cierren ya cuando está el proceso arrancando. Después tenemos puertas automáticas industriales y estas las encontramos en muchas empresas, las han visto en aeropuertos, hospitales, bancos, bases eléctricas, bases militares. Y aquí creo que todas las hemos visto, la puerta se abre automáticamente y se va cerrando automáticamente y han habido ciertos accidentes en que cuando va cerrando pasa una persona, esta puerta no para y ya puede haber ahí algo que sea tal vez solo un machucón o que sea algo letal también depende de la velocidad de estas puertas. Hay unas que cierran también muy rápido. Y aquí se pueden utilizar, hay diferentes implementaciones que se han hecho, ya sean con bumpers o ya sean con sensores de presencia también. Obviamente dependiendo de un análisis de riesgo, porque puede que la puerta cierre muy rápido también, utilizas un bumper, tiene alta inercia también cuando va a cerrar y simplemente va arrastrando a la persona, digamos. También se puede utilizar en lo que es centrífugas y aquí tenemos unas normas tipo C, estas las encontramos en laboratorios químicos y bioquímicos. En elevadores, ciertos de nuestros dispositivos, incluyendo un relevador de seguridad, cumple con el estándar EN 81-1.
Y también ofrecemos soluciones específicas para clientes en esta área, lo que es los elevadores. Los compactadores de basura también tienen una norma tipo C, que es la N16486. Tenemos autolavados, tenemos en la industria de la madera, está la maquinaria CNC, seccionadores, tornos, entre otras, y estas también tienen una norma tipo C, que es la 19085-1. En los robots, tenemos los robots y los cobots. Los robots que vemos son a mano izquierda, que ellos trabajan solos, digamos, no hay mucha interacción, no hay interacción, digamos, con humano y robot, y los cobots, que son ya la interacción del robot con el humano. Y para eso también tenemos ciertas normas tipo C, que es la que vemos ahí, la ISO 10218, que esta se divide en dos partes, y la cobot, que es un Technical Specification, que es la 15066. Ahora los servicios más destacados que ofrecemos, y esto lo ofrecemos a través de Inconcept y a través de los distribuidores integrador VLAN que estén en su área. Contamos con muchos, obviamente tenemos en Perú, tenemos a BIS en Perú, tenemos Tritec en Colombia, tenemos a Promaceis a nivel global, tenemos a Inconcept también que nos ayuda en todo México. Tenemos también distribuidores como EASA, Energía y Automatización, Temper, X. Eso es para nombrarles solo algunos, pero en sí los servicios son cursos de certificación TV, que lo hemos hablado en otras charlas, seminarios de seguridad funcional de máquinas adaptados específicamente a la empresa. Y a lo que nos referimos con esto es que si mañana ustedes nos dicen, mira, yo solamente tengo cobots en mi planta y quisiera una charla solo sobre los cobots y las normativas y qué se debe cumplir, simplemente nosotros adaptamos un seminario, ya sea que ustedes nos digan de 4, 8, 20, 40 horas, lo que ustedes necesiten, más que todo enfocado en este tema. Tenemos auditoría de planta. La auditoría de planta, ¿cómo funciona? Es que nosotros recorremos su planta y las maquinarias que ustedes tienen, y de ahí las catalogamos, digamos, como alta, media y baja, y los podemos ustedes desarrollar su presupuesto en lo que es la parte de seguridad, alta siendo las máquinas que necesitan una remediación inmediata, las medias pueden esperar un poco y tal vez las bajas sean una remediación simple. Obviamente, análisis de riesgo, que lo venimos mencionando en todas las charlas, y el análisis de impacto, y análisis de peligros también hacemos, desarrollo del programa de capacitación LOTO y marcación CE. Lo otro, y disculpe que se me olvidó mencionarlo, en el relevador de seguridad yo les comentaba que cumplimos con las 3 D de seguridad, y estas eran dualidad, diversidad y diagnóstico, por si no se recordaba. Bueno, entrando ya un poco en los cursos y seminarios, como les comentaba, tenemos los seminarios WeSafety. Estos son los seminarios ya adaptados a la empresa de ustedes. Tenemos seminarios en línea. Tenemos el WeSafety, que viene siendo intro a la seguridad funcional, o introducción a la seguridad funcional, la primera sesión del WLAN CSE. Tenemos el CSE, que es el curso de certificación, Certified Electrical Safety Engineer se llaman. Este cuenta obviamente con su examen al final, y si pasan, tienen su certificación TV. Después tenemos el WLAN CSE, que este incluye las 2 sesiones que vemos, que es el WeSafety y el CSE. Estas 2 sesiones damos un lapso de entre unas 6 a 8 semanas, entre la primera sesión a la segunda sesión. La idea es que ustedes tengan tiempo de repasar el material, si existe o si tienen alguna pregunta sobre el material o algunas dudas, ustedes nos las pueden hacer. Y obviamente ya cuando tomen el curso de la segunda sesión o el CS, ya ustedes están más confiados, tienen más conocimiento del tema y han aclarado ciertas dudas y van más preparados, digamos, para su examen. Bueno, muchachos, esto fue todo por el día de hoy. Nuevamente damos un lapso para las preguntas. Agradezco nuevamente su tiempo. Agradezco que nos hayan acompañado hoy hasta el final también, ya que acuérdense que ahorita en unos minutos también vamos a revelar los premios. Entonces, Vidaflor, no sé si tenemos muchas preguntas en el chat o ninguna. No, sí tenemos algunas, Steven. Ok. Bueno, la primera nos dice Miguel Valdés. ¿Algún ejemplo de aplicación en donde se usen los paros de emergencia con llave? Pues eso, acuérdense que les comentó Leonardo también que el paro de emergencia con llave es simplemente si la máquina o si el operador no tiene el conocimiento o digamos
o no está capacitado, perdón, no digamos el conocimiento, pero no está capacitado para simplemente restablecer la máquina. Hay veces que por lo menos, digamos que sale humo de la máquina y el operador presiona el paro de emergencia y dice, bueno, ya dejó de salir humo, entonces ya suelta el paro de emergencia y simplemente en sí no se ha resuelto el problema porque sabemos que hubo un corto, algo grande pasó y él simplemente al soltar el paro de emergencia o restablecer la máquina, pues puede que cause más bien es un daño o digamos un peligro mayor. Entonces el paro de emergencia con llave simplemente alguien técnico tiene que venir, chequear de que si la máquina sí está en buen funcionamiento, si puede restablecerse la operación y ya obviamente la llave la tiene este técnico, que es el único que puede restablecer el funcionamiento de la máquina. Leonardo, si tienes algo que agregar, por favor. No, Steven, muy completa tu respuesta, gracias. Muy bien. La siguiente pregunta también es relacionada con el paro de emergencia. Nos las hace John Jairo Vélez. Dice, el paro de la izquierda con protección perimetral, la norma 138450, tengo entendido que no lo permite. Por favor, nos aclaras. Supongo que se refiere a la diapositiva donde teníamos los paros de emergencia. Correcto. Sí, que tenía cierta guardita arriba y abajo. Y bueno, ahí le cedo la palabra a Leonardo más que todo en el estándar y en ciertas aplicaciones donde se pudiera usar. Recuerden ustedes, gracias Steven, recuerden ustedes que el paro de emergencia hay que ser de mente abierta para poder asimilar esta información porque es uno de los paradigmas que hay que, digamos, debatir en el tema de seguridad. Y es que el paro de emergencia no es una función de seguridad. Recuerden que el paro de emergencia es una función adicional o complementaria a las funciones de seguridad. El paro de emergencia no debe de ninguna manera afectar el nivel de desempeño de la solución de seguridad, por lo tal debe estar conectado dentro de lo que es el circuito de seguridad, debe estar monitoreado, pero también la 13850 nos habla de sus requerimientos físicos del dispositivo como tal y características. Dentro de ellas, pues, no nos permite el uso de guardas en los paros de emergencia. Sin embargo, en algunas aplicaciones, cuando el paro de emergencia está en un tablero de control inclinado, a veces en esos tableros pueden poner algunos elementos como tornillería, como tuercas, lápices, lapiceros, herramientas, etcétera, que pudieran caer sobre esa superficie y bloquear la libre activación del paro de emergencia. Entonces, en esos casos específicos y particulares, se permite poder utilizar las guardas, pero uno de los requerimientos es que la guarda no afecte el libre funcionamiento del paro de emergencia. Es para evitar que algún elemento externo lo bloquee, más no para evitar, su libre accionamiento. Porque recuerden que el paro de emergencia debe estar ubicado de tal manera que pueda ser activado con cualquier tipo de golpe y con cualquier parte del cuerpo. Gracias. Gracias, Leo. Muy bien, gracias, Leo. Nos dice Jacqueline, Steven, en las barreras de seguridad, si se daña el mismo receptor, el emisor receptor, ¿el cambio sería solo del elemento o también se debe cambiar el reflector? No, sería solo el elemento. El reflector simplemente funciona con cualquiera de los dispositivos. Obviamente, según tenga los mismos haces de luz, pero solo se cambia el dispositivo transmisor receptor. Muy bien. Nos dice Jonathan Pablo, interlock para montaje en una puerta con manija tipo puerta. ¿Esto es para guarda o enrejado de la máquina? Estamos hablando, si no me equivoco, es del los MGB que tiene la chapa, digamos. Sí, lo que pasa es que en la diapositiva que Steven mostró, es solo un ejemplo de los dispositivos que tenemos, ¿no? Entonces, existe para todas estas aplicaciones, hay para puertas de acceso parcial Correcto. del cuerpo, y para guardas, de acceso parcial del cuerpo, y hay para puertas de acceso completo. Ya tendrías que tener una chapa y otro tipo de dispositivos. Pero si esa fuera el resultado del análisis de riesgo, tenemos dispositivos para ambas aplicaciones. Exacto. Incluso también hay ciertas llaves atrapadas también que utilizan, dependiendo nuevamente del análisis de riesgo, ¿cuáles utilizarías? Muy bien, nos dice Dante Pedrosa que si en todas las gamas o familias de productos que maneja Willan
se cuentan con los dispositivos de entrada, lógica y salida. WLAN solo ofrece dispositivos de entrada y de lógica. Y obviamente por eso tenemos nuestros integradores y distribuidores que ya ellos cuentan con líneas de digamos, la parte de salida, ya sean válvulas, contactores, etcétera. Okay. Pero si WLAN no ofrece los dispositivos de salida. Sin embargo, permítame decirles, Steven, estamos ahora lanzando un nuevo equipo que es un arrancador con función de STO, Safe Torque Off. Entonces tenemos un dispositivo ya de salida específico para aplicaciones de seguridad y estamos también ahorita trabajando en el desarrollo, eso es nuestro roadmap para el próximo año. El COVID nos está alterando un poquito las fechas, pero la intención del próximo año también tener un variador de velocidad con función de STO. En ese momento ya lo tenemos en la etapa de pruebas. Esperemos que podamos ya el próximo año hacer el lanzamiento tal como lo tenemos planeado. Muy bien. Nos dice Paola Robles, ¿aquí podría entrar el sistema Andon para seguridad? Ese sé que es el que le ponen al operador para que ellos más que todo sepan, o sea, habría que ver en el análisis de riesgo a ver si se pudiera implementar también. O sea, todo depende más que todo del análisis de riesgo y la función que este va, o cómo alteraría esta la función de la seguridad, o cómo se pudiera entrelazar con la función de seguridad. Paola, no estamos tan seguros de que hayamos respondido a tu pregunta, si no, nos puedes dar más detalle para poder responderla, o nos envías un correo y con todo gusto te respondemos, porque no sé si te refieres al hardware o al software, pero con un poquito más de claridad lo podemos revisar, o Vida, no sé si tengas algo de información. No, ahorita yo creo que nos contactamos directamente con Paola para aclarar un poco mejor. Perfecto. Muy bien, dice Cristian Alejandro, para un sistema con ROP switch en un conveyor de banda, ¿cuánta distancia es la recomendable respecto al conveyor? Eso sí viene directamente del fabricante del dispositivo. O sea, el fabricante te va a decir la distancia máxima que puede alcanzar este ROP switch van a ser 50 o 100 metros. Entonces depende de cada fabricante para la implementación. Ahora, sí hay unos requerimientos específicos de implementación y es que el ROP switch no debe terminar en un punto fijo. Tiene que estar en un muelle o en un resorte, ¿no? Y la otra es que hay una limitante también en el número de ángulos o giros que puedes hacer con el switch para esos casos, ROP switch para estos casos. Muy bien, nos dice César Gotea, dice, ¿se puede conectar paradas de emergencia en serie? ¿Cuántas como máximo? Además, ¿se puede enseriar con puertas de seguridad? Y no es así como se puede configurar un sistema con puertas paradas de emergencia y cables de seguridad. Bueno, eso va a depender, ¿no? Va a depender de tu análisis de riesgo. Las paradas de emergencia se pueden conectar en serie. También los interlocks de puertas se pueden conectar en serie, pero va a depender de qué nivel de desempeño y qué categoría de seguridad alcanzar. Sí, recuerden también, disculpa Leo, se mencionó en charlas anteriores también que cuando pones los interlocks de seguridad en serie ya tienes cierta, puede disminuir también tu nivel de desempeño. Exacto, ahí es muy importante que verifiques el PFHD para verificar que tu PL quede dentro del rango del PL que tu análisis de riesgo ha determinado. Lo otro es que tú puedes poner cuantos paros de emergencia en serie quieras. Van a haber varias limitantes. Las limitantes están más en la capacidad de manejo de esas señales para tu controlador de seguridad. Lo que también tienes que tener en cuenta es que después del tercer dispositivo, empiezas a aumentar el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, si oprimes el último de la serie, he visto paros de emergencia en serie hasta 36 equipos en serie, ¿no? No es lo adecuado, pero los he visto implementados de esa manera. Si tú me preguntaras, nosotros como expertos en el tema de seguridad funcional de maquinaria y nosotros como instaladores de soluciones, no directamente, pero a través de nuestros partners, como ya lo decía bien Steven, Proma Safety Bay, SEI, CONCEF, FUSA y otros más que tenemos en la región, yo te diría que
no te recomendaría implementar más de 3 dispositivos en serie. Correcto. Y ahí hay estaría cier- logrando una categoría 3 y un PLD máximo en ese tipo de configuración. Y hay ciertos dispositivos, ya serían más que todos los RFID y sensores magnéticos también, que en sensores magnéticos nosotros podemos conectar en series hasta 4 dispositivos y mantener, digamos, el PL e incluso en el RFID hasta 30 dispositivos, obviamente porque estos traen diagnóstico internos también, pero nuevamente depende también de tu análisis de riesgo y que en los cálculos veas que no se altere tu nivel de desempeño. Es O que correcto, estés en el rango. inclusive esos equipos conectados en serie, en la cantidad que menciona Steve, en 30 equipos conserva el PLE, ¿no? Entonces, porque los PFHD de esos equipos son muy bajitos. La probabilidad de falla por hora de esos equipos es demasiadamente baja, entonces cuando haces la sumatoria no te afecta, digamos, o no te saca del rango del PL que has definido en tu análisis de riesgos. Bueno, continuamos. Juan Ramírez, cuando se tienen varios dispositivos de entrada y todos actúan sobre el mismo actuador salida, es posible conectar cada dispositivo de entrada a un relé que tiene opciones de varias entradas, inputs, y a la misma salida, o puedo también en su defecto conectar varios relés de seguridad en paralelo, cada uno conectado con su emisor entrada sin perder la categoría de seguridad. De conectarlo a un relé o conectarlo a un controlador de seguridad, pues ahí depende también, porque ya cuando los conectas, digamos, a un relevador o a un relé, digamos, de seguridad sencillo, pues tal vez te va a salir más costoso. Acuérdate también que la parte de diagnóstico y la parte de tu arquitectura, pues también tienes que cumplir con ciertas características para que pues tengas tu buen nivel de desempeño. Y aparte que, digamos, si conectas cada dispositivo a un relevador, imagínate, tienes que hacer la redundancia también en ese relevador, digamos, simple, entonces necesitarías 2. O si usas un relevador de seguridad, digamos, uno para monitorear el paro de emergencia, otro para monitorear las cortinas, ya en sí te va a salir algo más costoso que si usas un controlador de seguridad. Claro, todo depende también de tu PL que sea requerido y el cálculo. Exacto. Para que puedas cumplir. Muy bien, Eric Cano, ¿el color del botón de reset tiene que ser de color azul por norma? A ver, cuando nosotros nos adentramos en las normas de seguridad eléctrica, y ahí les recomiendo a todos, sin lugar a duda, la IS 60204 o la NFPA 79, que son normas que están armonizadas como en un 98%. Quiere decir que tienen exactamente, al menos en ese 98%, los mismos requerimientos. Hay algunas diferencias en los colores de los conductores, la comunidad internacional con la americana, pero es algo muy mínimo en lo que se refiere a los sistemas de puesta a tierra. Pero volviendo a la pregunta específica, tú en la tabla 2 de estas normas vas a encontrar los colores de los pulsadores. Ellos recomiendan, por norma se recomienda que el azul se relacione a temas mandatorios o obligatorios. Por lo tanto, es algo que tienes que hacer. Entonces, tienes que restablecer tu solución de seguridad una vez has puesto en demanda alguna de las funciones de seguridad. Así como también cuando entramos a una planta y vemos en color azul todos los dispositivos o equipos de protección personal, es mandatorio, es obligatorio utilizarlos. Entonces, eso hace que el restablecimiento, al ser una acción mandatoria, pues pongamos un pulsador de color azul. Sin embargo, no exime esto que se puedan utilizar otros colores. La misma norma lo dice. En algunos casos he visto que hay pulsadores para restablecimiento de color blanco. Lo importante en estos casos, y cuando hacemos las auditorías de planta, es que los operadores de la máquina, los mantenedores, identifiquen que si en esa planta se definió utilizar el color blanco para los restablecimientos, se identifique que ese es el color específico para los reset, ¿no? Pero sí, típicamente los vas a encontrar de color azul y en la norma 60204 de la IEC y en la NFPA 79 así lo recomienda. Muy bien, Jonathan Montañez dice, ¿qué elementos como mínimos debemos considerar para implementar una función de seguridad? Todos los elementos de WLAN. Correcto. Adelante, Bueno,
Pues depende también de tu análisis de riesgo y de la máquina. O sea, sabemos que tenemos los dispositivos de entrada lógica y salida, pero dependiendo de lo que te diga tu análisis de riesgo, son los dispositivos que vas a utilizar, ya sean cortinas, ya sea interlock, ya sea una guarda fija que tengas que montar en tu solución, o digamos, o implementar en tu solución. Pero lo que sí decimos es que los dispositivos, tanto de entrada lógica y salida, tienen que ser de seguridad. Muy bien. Dice Eduardo Sánchez, ¿el sensor para muting debe ser de seguridad o puede usarse un modelo estándar? Buena pregunta, Eduardo. Muy buena pregunta. Es una respuesta que recibimos de manera recurrente. Los dispositivos que tienen que ser clasificados para función de seguridad son aquellos que están ejecutando. Y quien ejecuta la función de seguridad es la cortina de luz. Entonces, los sensores que utilizamos para detectar con ciertas distancias y verificaciones de tiempo que viene el elemento permitido, pueden ser estándar. Sin embargo, nuestra recomendación como fabricante es utilizar equipos de seguridad e incluirlos dentro de la función de muting, que es una función que ya está certificada para estas funciones, dentro de lo que es el SAMOS Plan 6 que nos mostraba Steven durante la presentación. Correcto, y también recuerden que cuando, por lo menos en WLAN, cuando nosotros ofrecemos los sensores de muting, ya vienen con un montaje o digamos su anclaje con la distancia requerida para el muting, porque acuérdense que los sensores tienen que estar también a cierta distancia para que cumplan con el tiempo de interrupción de cada sensor y ya la cortina sepa, y el controlador de seguridad, que va a empezar la función de muting. De no ser así, se puede demorar un poco más, un poco menos, y ya de ahí te da una falla y puedes parar el sistema. Señores, también les recordamos que al final vamos a anunciar los premios para aquellos que quieran estarse, si no lo van a ver en la grabación igual. Espera que tenemos todavía muchas preguntas. Juan Ramírez nos dice, luego de la detención de las plantas debido al COVID-19, ¿es necesario hacer de nuevo la validación de cada función de seguridad acorde a la ISO 13849-2? Pues no sería necesario hacer toda la validación, a no ser de que hayan hecho cambios o modificaciones. Lo que sí les recomendamos es hacer un checklist de verificación, no de validación. ¿Qué significa esto? Que el paro de emergencia debe parar la máquina. Ok, antes de empezar producción, si las máquinas están detenidas, pues hagamos esas pruebas, ¿no? Que la cortina de luz mande a una posición segura, que abrir la puerta envíe la máquina a una velocidad segura, porque recuerden que no siempre es detener la máquina, es enviarla a condiciones seguras. Entonces, sí sugiero verificar esas funciones para que estén intactas, pero no es necesario llevar a cabo la validación, repito, a no ser de que se haya hecho una modificación significativa en la máquina. Sí, correcto. Muy bien. John Jairo Vélez nos dice que si le podemos ampliar un poco acerca de los ABGs y el PLD. Sí, lo que pasa es que yo creo que John Jairo ya se nos retiró. Vamos a tener unas charlas con él internamente. Ahí me mandó algunos datos para poderlo trabajar, pero para digamos la audiencia en general, el AGB, pues Steven nos estaba mencionando la norma específica y nos dice que el PL que nos pide la norma es máximo PLD. Recuerden que para los AGB están asociados los escáneres láser o los laser scanner, y básicamente estos dispositivos, por su construcción física, el máximo nivel de desempeño que alcanzan es PLD, categoría 3. Entonces yo no puedo tener una aplicación que tenga un escáner y decir que estoy por encima de ese nivel, no es posible. Muy bien. Dice Juan Ramírez, algunos fabricantes como Smercel y ABB ofrecen soluciones para conectar sensores en serie sin perder la categoría de seguridad. ¿WLAN ofrece estas soluciones también? Sí, los tenemos para los RFID y los sensores magnéticos. Sí, no es para todas las tecnologías, sí. Ojo, exacto. Los equipos electromecánicos conectados en serie no cumplen con categoría 4 PLE. Sí, ya lo veíamos en las normativas. Muy bien, hay algunos que me están preguntando de forma privada en referencia a los costos de WLAN contra los costos de otras marcas. Si ustedes gustan, y esto es para
para todos los que me han preguntado, los que tienen esta inquietud, pueden enviarnos un correo, ya sea a contacto INCONCEF o a Becavada, y con gusto les podemos dar un ejemplo de algunos de los costos de nuestros productos y verán que sí hay una diferencia favorable en cuestión de los productos, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes tienen un listado de componentes de los competidores o las compañías con las que están trabajando y nos comparten ese listado de productos, ese bill of materials, nosotros les podemos hacer la referencia cruzada de los dispositivos y decirle cuál sería el dispositivo en Willen. No sí, creo que no podamos tener una referencia cruzada con los módulos analógicos, ya que es una solución casi única y exclusiva de Willen. Correcto. Sí, es correcto. Entonces, por favor, ahí envíenme un correo y con muchísimo gusto les estamos respondiendo. Algo aquí dice Paola, no me refería a la distancia en longitud de la cuerda, me refería a la distancia para instalar el dispositivo con respecto al conveyor de la banda. La pregunta que tuvimos anterior. Igual, Paola, eso lo determinas en tu análisis de riesgo. Hemos tenido muchos casos en los que la cuerda va pegada a la banda porque el operador está físicamente poniendo, digamos, material en la banda de manera permanente, por así decirlo. En otros casos donde la ubicación del operario va a estar, digamos, en diferentes posiciones, pues se tiene en cuenta esta ubicación del operario para determinar la distancia a la que debería estar el dispositivo. Ahora, también cada fabricante pues, te va a recomendar, digamos, algunos dispositivos o elementos para instalación donde tú vas a poder cumplir con una distancia. Lo que sí es importante es que de ninguna manera algún punto fijo evite que la persona pueda agarrar la cuerda. O sea, si la cuerda está pegada a elementos fijos, ahí no va a ser viable que la persona pueda tomar la cuerda y jalarla. Eso hay que tenerlo en cuenta. No hay una norma específica que nos diga la norma, pero sí es muy importante en el momento de tu instalación. Por eso es importante que cuando ustedes quieran hacer una implementación de seguridad, se contacten con nosotros y nosotros poder recomendarles a uno de nuestros partners. Para ser partner certificado de Willen en este tema de seguridad de maquinaria hay que pasar una serie de requisitos, entre los que están tener gente certificada en seguridad funcional de maquinaria y haber pasado unos cursos internos que tenemos en Willen, de tal manera que ya las personas tengan todos los conocimientos y skills necesarios para poder hacer estas implementaciones de manera apropiada y en cumplimiento de los requerimientos normativos. Así es, muy bien. Entonces, Rubén Mijares nos dice, de acuerdo a la norma 13849-1, se tienen 3 categorías de paradas de emergencia, la categoría 0, 1 y 2, que si se puede explicar un poco al respecto. Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, de acuerdo a la ISO 13849-1, se tienen 3 categorías de parada de emergencia, categoría 0, 1 y 2. ¿Se puede explicar acerca de esto? Bueno, esa información, además de estar en la 13849-1, la vas a encontrar también en la 60204, en la 13850 también. Cuando hablamos de las categorías de paros de emergencia, no nos estamos refiriendo a la estructura del circuito como cuando hablamos de las categorías, nos estamos refiriendo específicamente a cuál es el comportamiento o cuál es el funcionamiento una vez que se oprima el paro de emergencia. Entonces, la categoría 0 se conoce como un paro no controlado. Paro no controlado quiere decir que cuando tú oprimes el paro de emergencia, de manera instantánea se bloquean todas las fuentes de energía hacia todos los actuadores que puedan causar movimientos peligrosos. Ojo, aquí no estamos desconectando la energía del tablero principal, no estamos apagando el PLC, no estamos apagando los relés de seguridad, no, estamos solamente quitando la energía de manera confiable y redundante, dependiendo de tu categoría de tu circuito, a los actuadores que pudieran generar algún riesgo para las personas. En el caso de la categoría 1 se conoce como un paro controlado. Recuerden, el categoría 0 es no controlado, el 1 es controlado. Básicamente es la misma situación. Cuando tú oprimes el paro de emergencia, primero hay como, digamos, un paro controlado, una rampa de desaceleración. Digamos que tienes un variador de velocidad y vas de 60 Hz a 0 Hz. Entonces, en ese rango, digamos, está haciendo el paro de manera controlada. Y lo importante es que durante ese tiempo, o durante el tiempo que dure ese paro, tú tienes que
tienes que garantizar la seguridad de las personas. Y una vez la máquina está detenida, se hace el bloqueo de todas las fuentes de energía. Y me refiero a eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, y las energías residuales que puedan quedar presentes también en la máquina se deben considerar en este caso. Y el paro de categoría 2 es exactamente el mismo comportamiento del de categoría 1, solo que al final deja la energía presente en los actuadores, lo que básicamente hace que el paro de categoría 2 no se considere un paro de emergencia. Los únicos que se consideran paro de emergencia son el categoría 0 y el categoría 1. Gracias. Ok, muy bien. Dice Jesús Rincón de PromaSafety, pregunta, ¿por qué se debe considerar una exclusión de falla por defecto en el actuador mecánico del paro por emergencia para el cálculo de PL? Mira, recuerden ustedes que los dispositivos de seguridad son diseñados y construidos y certificados de acuerdo a las normas de seguridad. O sea, nuestros paros de emergencia, no es que Wieland diga, bueno, son los mejores, pero no es que nosotros lo digamos, sino que los organismos de certificación certifican nuestro paro de emergencia. Estoy hablando de UL, CSA, TV, etcétera, o sea, tanto organismos nacionales como internacionales. Entonces, se hace una exclusión de falla en el actuador del dispositivo, hacer un dispositivo electromecánico, y se hace también exclusión de falla, digamos, en el paro de emergencia por los contactos normalmente cerrados que tiene, que son contactos de apertura guiada forzada positiva. Entonces, tanto en el actuador como en los contactos se hace la exclusión de falla. Si tú vas a la 13849-2, que es la norma de validación, ahí te va a decir todas las exclusiones de falla que se hacen para los diferentes dispositivos, y típicamente nosotros en Europa, cuando hacemos aplicaciones para Europa, hacemos exclusión de fallos de los paros de emergencia. Desafortunadamente para el continente asiático, para África y para América, en general, desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina, nosotros no hacemos exclusión de fallo de los paros de emergencia, siempre los monitoreamos, porque el paro de emergencia, recuerden ustedes que se utiliza en el peor de los casos 2 veces al año. Desafortunadamente, en algunas culturas utilizan el paro de emergencia 10 veces al día. Entonces, eso va totalmente en contravía del uso del paro de emergencia. ¿Cuándo se usa el paro de emergencia? En condiciones de emergencia. Estadísticamente, ¿cada cuánto se presentan condiciones de emergencia en una máquina? 2 veces al año. Entonces, por eso básicamente se puede hacer esa exclusión de falla en el mecanismo del dispositivo y también en los contactos. Muy bien, perfecto. Oscar nos dice, algunos relevadores de seguridad cuentan con la función de reset automático. Al utilizarlo de esta manera, ¿estamos fuera de norma? Definitivamente que no. Lo que pasa es que el rearranque automático tiene que ser validado, tiene que ser definido en tu análisis de riesgo. Entonces, cuando tú dices la máquina va a arrancar de manera automática, quiere decir que físicamente no debes hacer el reset. La norma lo permite, pero hay ciertas condiciones. Por ejemplo, en máquinas cíclicas hay unos tiempos. O sea, si tu máquina no arranca en ese tiempo, se bloquea la máquina y ya tienes que hacer un arranque normal como arrancando la máquina desde cero. Ojo, esto no se permite para máquinas que no tengan operaciones cíclicas, ¿no? O sea, también hay algunas aplicaciones en las que se puede hacer. Si lo estás haciendo en una máquina que no es cíclica, ahí sí puedes estar fuera de normatividad. Pudiera ser, no tengo todos los elementos de juicio para decirte sí o no, pero en máquinas cíclicas es muy típico tener el rearranque automático, porque la operación que hace el operador, valga la redundancia, va a ser 3.000, 4.000, 5.000, inclusive hasta 7.000 veces en un turno. Entonces no es procedente estar reseteando porque vienen otros riesgos como ergonómicos. Recuerden que les he mencionado mucho la parte ergonómica, asociados que se deben tener en cuenta en este caso. Excelente, muy bien. Eric Paul nos hace 2 preguntas. La primera es, ¿hay alguna restricción en conectar los dispositivos de entrada o lógica de Wieland con dispositivos de entrada y lógica de otras marcas? No, inclusive nuestros equipos son universales. Eso es algo muy importante, es una pregunta muy interesante. Eric, te agradecemos.
Nuestros Sí. equipos son equipos universales que se pueden comunicar con cualquier tipo de dispositivo, con cualquier tipo de marca sin ningún problema. Y me refiero a la comunicación o conexión entre entrada y salida. Pero si nos vamos a la parte de comunicación, nuestros equipos también tienen todos los protocolos de comunicación y nos podemos comunicar con cualquier tipo de PLC convencional que ya tengan implementado en su máquina. Porque a veces queremos, digamos, implementar un sistema de X o Y marca, pero si tu PLC es de diferente marca no va a haber una comunicación directa. Con WLAN tenemos comunicación directa con todos los protocolos. Estienne, ¿nos puedes aclarar ahí cuáles protocolos serían? Sí, estamos hablando de Ethernet IP, Modbus TCP y Profinet. Y tenemos los gateways adicionales para Ethercad y Canopy. O sea, podemos hablar O sea, con todas las marcas de cumplimos, PLC sí, disponibles en el mercado. correcto. Ahí sí Ok. solo una limitante que los dispositivos de entrada de VLAN tienen que ser tipo PNP. Estamos hablando que hay de transistores tipo NPN, que son muy comunes en muchas marcas, más que todo japonesas. Pero la mayoría de todos los dispositivos en el mercado estamos hablando que son PNP y con eso puedes trabajar con VLAN. Buen Muy punto. bien. La segunda pregunta nos dice Eric, que es, el Samos Pro Compact tiene un puerto de comunicación y es posible colocar más de un equipo, un Samos Pro, en red y que ambos pueden intercambiar información o estatus por la red de comunicación, por ejemplo, Ethernet IP. Si puedes, digamos, compartir la información, el estatus, lo único es que no es una conexión segura, lo que conocemos como el Safe Ethernet o el SIP Safety, algo así. De esa parte sí no lo cumpliría. Sí puedes compartir estatus entre uno y el otro, pero nuevamente no sería un safe protocol, un protocolo seguro, pues una conexión que llaman validada para safety. Muchas gracias, Eri. Excelentes preguntas. También me preguntan, Steven, aquí al interno, que las fechas para Perú para la certificación de TUE, que por favor las actualicemos. Entonces ahí le digo a los que me están preguntando por interno, estamos trabajando en eso. Desafortunadamente la situación global ahora no nos ha permitido confirmar en firme las fechas, pero los cursos que tenemos tanto en Colombia como en México, pues ya estamos en proceso de confirmar las fechas. Y el curso de Perú, digamos que para Colombia y México sería la segunda sesión, y para el curso de Perú estamos esperando que ya tengamos cielos abiertos para poder confirmar fechas y poder ir a Perú. Claro que vamos a esperar un ratito que los aviones hagan unas 2 o 3 vueltas para ver que se le haya hecho buen mantenimiento. Muy bien. Nos Sí. dice Marco Segarra. Buen día, amigos. Las redes de comunicación que mencionaron están certificadas para seguridad. No, eso yo lo respondí. Marco, muchas gracias por participar. Bienvenido. Marco es un gran amigo de la casa y como te explicaba Steven anteriormente, no es comunicación de safety, es un protocolo estándar. Exacto. Puedes mandar estatus, pero en sí no es un protocolo seguro. O sea, no es para hacer ahí una red de entradas bueno, salidas no se puede hacer por red. O sea, yo por eso digo, los sistemas de red son buenísimos, pero cuando dices que la salida no puedes ponerla por red, pues ahí ya igual tienes que cablearlo, ¿no? Entonces, de pronto no hace sentido tener toda esta inversión cuando no la vas a poder utilizar al 100%. Gracias por la pregunta, Marco. Sí, saludos, Marco. Dice César Zamora, buen día. ¿Cuál sería el sensor más recomendable para una guarda motorizada? Pues el uso de sensores inductivos o de tipo lengüeta no son muy fáciles de burlar. ¿Hay algún sensor asociado al movimiento de bisagra que me puedan recomendar? Mira, yo te diría que antes de ese tipo de cosas, hay que trabajar en dos temas en tus aplicaciones. El primero es el tema cultural, ¿no? ¿Por qué las personas están anulando o bypaseando las soluciones de seguridad? Entonces, tendríamos que trabajar sobre eso. Lo segundo es, ¿por qué estamos obligando a que las personas bypaseen esas funciones de seguridad? Es probable, no tengo tampoco todos los elementos de juicio para decírtelo al 100%, pero es probable que esa no sea la solución más apropiada.
Entonces, mi recomendación es revisar tus análisis de riesgo, si los tienes, si no los tienes, hacer un análisis de riesgo apropiado, involucrando a todas las personas que interactúan, encontrando la mejor solución. Porque te lo digo, o sea, los sistemas de seguridad van y van en aumento, pero de la misma manera van y van en aumento las maneras de bypasearlos, anularlos, violarlos. O sea, en el tema cultural hay que estar muy fuerte. Tú puedes montar el mejor sistema de seguridad, que si lo quieren bypasear, de alguna manera van a lograr hacerlo. Hay que trabajar un poco más ahí en la cultura. Recuerden que esto de la seguridad, el tema de las personas es muy importante. Si no hay una cultura apropiada, esto se va a seguir presentando. O si no hacemos el debido proceso, ¿no? Si no implementamos la solución a través de un análisis de riesgo. Pero evidentemente, de la misma manera que la gente empieza a anular las protecciones de seguridad, también los fabricantes de dispositivos están buscando equipos que sean inmunes ante estas condiciones. Por ejemplo, hay unos sensores inductivos que cuando tú le pones en contacto la pieza metálica, digamos una moneda, un pedazo de metal con el que lo quieres anular, no detectan, porque ellos no están detectando en ese punto. Ellos empiezan a detectar, voy a decir cualquier cosa, 5 milímetros, a una distancia de 5 milímetros empiezan a detectar y detectan hasta 15 milímetros. Entonces ya tú lo que vas a hacer, ok, si lo tengo entre 0 y 5 es porque me están bypaseando. Y eso no es lo que yo estoy esperando, porque recuerden que el dispositivo de seguridad no es el freno de la guarda. Entonces en ese momento bloquea la máquina por condición de seguridad o no permite el restablecimiento. Cuando ya está a 5 milímetros, ahí dice, ok, esa es la distancia donde la guarda llega, entonces sí voy a permitir. Cuando está más de 15, entiende que abrió la guarda y pues permite también que la función de seguridad opere de manera apropiada. Entonces digamos que esas serían algunas de las alternativas que tienes y te invitamos también a revisar de manera apropiada los análisis de riesgos. Muy bien. Nos dice César Goita, si una puerta de seguridad es utilizada regularmente y los contactos K1 y K2 activan contactores que alimentan a un variador de velocidad, por lo que esta se prende y apaga regularmente, cosa que genera problemas en el variador, pues su tiempo de vida se recorta. ¿Estos contactores podrían ir aguas abajo del variador y ya no aguas arriba? ¿Quién nos hace la pregunta, perdón? Nos la hace César Gotea. César, muchas gracias. Mira, muy interesante tu pregunta. Típicamente, esos dispositivos, hay que ver también qué tipo de paro tienes en tu máquina. O sea, que hay que evaluar varias cosas para poder decir qué es la solución más apropiada, digamos, en este aspecto. Entonces, hay que evaluar cada cuánto estás deteniendo la máquina, porque si tú miras las recomendaciones de los fabricantes de los drives o variadores de velocidad, ellos te dicen, no implementemos elementos de switcheo entre el variador y el motor. Entre variador y motor solo debe haber cables. Nosotros cuando implementamos las soluciones de seguridad, típicamente lo que hacemos es que ponemos los contactores aguas abajo del variador. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, vamos a detener la máquina, entonces tú oprimes el botón de paro normal estoy hablando, o pones tu mano en la cortina de luz, haces un paro de seguridad, no es un paro de emergencia, la máquina hace sus rampas de aceleración y en ese momento, cuando estamos bajo cero carga, entre variador y motor es que se abren los contactores para garantizar que no va a haber energía residual en tu motor que pudiera enviarle al variador al tener capacitores que almacenan energía dentro del variador. Ahora, la otra recomendación sería, en las nuevas implementaciones yo te sugeriría que no utilices los contactores. Vete de una vez a los variadores de velocidad con función de seguridad que vienen hasta categoría 3 PLD o hay algunos de algunas familias que vienen hasta categoría 4 PLD. El que estamos desarrollando en Willam va a ir hasta categoría 4 PLE. Muy bien, excelente. Ya casi estamos terminando con las preguntas. Tenemos esta última de Diana Rayas, que dice, ¿la entrada NPN contradice alguna normatividad? Lo he visto mucho en la industria japonesa. Sí. No, que yo sepa no contradice ninguna normatividad, simplemente es diferente dispositivo la actuación, en vez de intervenir, digamos, el lado positivo, interviene desde el lado negativo. Sí, pero no interviene ninguna normativa. No interviene, exacto. Gracias, Steven, Leo, Jeff. Gracias a todos. Gracias a todos, nos vemos pronto. Nos vemos en 8 días.
Muchas gracias por su participación. Aquí les dejamos nuevamente nuestros correos por si tienen alguna duda o comentario, por favor nos las hacen llegar.